Listo. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra tercera charla en esta semana virtual de la movilidad sostenible. Esta semana hemos abordado temas súper interesantes en torno a la movilidad. El martes conversamos en cómo mantener un vehículo, un vehículo en buen estado, nuestras bicicletas y patinetas. Ayer conversamos sobre cómo podemos ahorrar dinero y contribuir a la disminución de emisiones con nuestros automóviles. Y hoy conversaremos de un tema súper importante sobre el futuro de los vehículos eléctricos en el mercado. Sé que algunos de ustedes se han preguntado si estos vehículos son rentables, si hay alguna categorización específica de estos o si todos pueden satisfacer nuestras necesidades. Estas y otras inquietudes las responderemos el día de hoy. Recordemos que al final de la charla tendremos una sorpresa para todos los asistentes, así que no se pierdan ningún detalle de lo que conversaremos el día de hoy. Sin más preámbulos, los dejo con Juan Guillermo Moreno Velázquez. Para quienes no estuvieron el día de ayer, él es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene más de 30 años de experiencia trabajando como periodista, director, productor, presentador, locutor y editor de diversos medios de comunicación, televisión, prensa, radio y en la red. Dirigió el programa Motores para el canal Teleantioquia. Trabajó en el sistema Veracruz TV Cable de Medellín en la narración y comentarios en diversas transmisiones de competencias automovilísticas. También hace parte de la presentación y comenta en televisión el desfile de autos clásicos y antiguos de la Feria de Flores de Medellín. Adicional a esto, creó Blog Garaje, que es un blog dedicado al mundo de automóvil y se alojó en la zona de blogs del colombiano. Y adicional a eso, es el encargado de la sección Motores del Colombiano desde el 2019 y además el suplemento mensual al volante de este mismo diario. Como vemos, tiene una experiencia gigante en todo este tema de vehículos, entonces sabemos que la charla de hoy va a estar súper interesante con todo su conocimiento. Entonces ya los dejo con Juan Guillermo y espero que disfruten bastante la charla que tenemos para ustedes. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta transmisión especial que estamos haciendo de la Semana Virtual de la Movilidad. Hoy vamos a hablar de un tema pues, que genera muchísimas preguntas, muchísimas dudas, cuestionamientos e inquietudes, que son los vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, microhíbridos, eléctricos de rango extendido, en fin, todas estas modalidades de impulsión de un vehículo que van más allá del simple motor a gasolina. Este tipo de vehículos pues ha tenido en nuestro país y también en otros países de Latinoamérica, y aquí aprovecho para saludar pues a la gente que se conecta de otros países, especialmente de Bolivia, en donde también tenemos un crecimiento bastante interesante, pues incluso Bolivia, estaba leyendo que tiene una marca propia de vehículos. Hay alguien que está haciendo carros eléctricos en Bolivia, el Quantum, que es un carro bien interesante, un carro que cuesta alrededor de $7.500 y que los bolivianos pueden comprar. Esperemos que lo exporten rápidamente y que tal vez llegue a nuestro país. Así que no queda sino pues hablar de este tema tan interesante, en donde pues la principal base que tienen estos carros es la disminución de CO2 o de las emisiones a la atmósfera en el caso de los híbridos, y la disminución total de cualquier tipo de emisiones en los vehículos 100% eléctricos. Para el caso de Colombia, pues yo les cuento que según cifras que tiene la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, que se llama Andemos, se vendieron en el año 2022 un 57% más de vehículos híbridos y eléctricos que en 2021. Y entre los años 2019, 2023, o sea, 4 años, el crecimiento es del 197%. Es decir, que este tipo de vehículos están teniendo cada vez más preferencia entre la gente. Hay una población de vehículos híbridos y eléctricos de más de 100.000 ejemplares ya rodando en Colombia, y de estos, ojo a esta cifra que les voy a dar, de estos, cerca de 13.000 carros que ruedan en Colombia son totalmente eléctricos. Entonces, Colombia es uno de los países que más está creciendo en el tema de híbridos y eléctricos en Latinoamérica. Yo diría que después de Brasil y México,
es el país que más población de vehículos híbridos y eléctricos tiene en Latinoamérica. Es una cifra muy destacada por todas las ayudas que da el gobierno, por la cantidad de electrolineras o estaciones de carga que hay en el país. Recordemos que en el país hay cerca de 180 estaciones de carga ya establecidas. Esto no quiere decir que sean las que ya van a ser, sino que necesitamos más. Deberíamos tener por lo menos el doble de estaciones de carga en este momento en Colombia si lo comparamos con las estaciones de gasolina. En Colombia hay más de 7.000 estaciones de gasolina y solamente hay 180 estaciones de carga para los vehículos eléctricos. Esto en el crecimiento debería ser mayor y esperamos que así sea. En el área metropolitana de Medellín, que es como la ciudad que más estaciones de carga tiene, hay cerca de 30 estaciones de carga divididas en los centros comerciales, en los parques, en diferentes zonas pues donde se han puesto estas estaciones de carga. Pero vamos a mirar qué opciones hay de movilidad híbrida y eléctrica, porque ya hay un montón. No solo son eléctricos, también hay híbridos, como les decía, híbridos enchufables, híbridos ligeros, en fin, pero ¿qué es cada cosa? ¿En qué consiste cada vehículo? Es lo que vamos a ver entonces a continuación para escoger según nuestras necesidades. Si nos vamos a decantar por un vehículo de este tipo, pues el que más se ajuste a lo que realmente necesitamos. Vamos a ver entonces esta clasificación. El primero que vamos a tener es el híbrido ligero o mild hybrid o microhíbrido. Este es un vehículo que ha estado en boga en los últimos años debido a las restricciones de emisiones de CO2 que se están implementando en la Unión Europea, por ejemplo. Yo no sé si ustedes oyeron hablar de un tema que se llamó el Dieselgate o el Volkswagen Gate, que consistió en que este grupo automotor se descubrió que estaban alterando las cifras de emisiones para ser homologados o catalogados y fue un escándalo grandísimo, una multa grandísima para este grupo. Entonces los fabricantes lo que hicieron, porque la mayoría de fabricantes realmente no pasan las emisiones, fue poner ese tema de la microhibridación en los vehículos para disminuir las emisiones de CO2 y poder pasar las fuertes y las estrictas homologaciones europeas. Esos carros fueron llegando a varios países, entre ellos Colombia, y aquí están muy difundidos. Este término de mild hybrid o microhibridación se utiliza pues entonces para denominar aquellos autos que tienen un motor de combustión interna. Los carros tienen un motor normal de combustión, el que hemos acá abajo que dice combustion engine, tiene este motor normal que tienen todos los carros, pero funciona en ocasiones puntuales ayudado por un generador eléctrico. Este motor eléctrico es pequeño, no está capacitado para mover por sí solo el vehículo. Es decir, esta es una gran diferencia con los híbridos totales o híbridos enchufables, que el motor eléctrico es pequeño y no está capacitado para mover por sí mismo el vehículo. Este funciona como un generador reemplazando al alternador y como motor de arranque. ¿Por qué funciona como generador y como motor de arranque? Porque estos momentos en un motor a gasolina son los más ineficientes y donde gasta mayor gasolina el vehículo, el momento del encendido y en el momento en el que los sistemas se ponen a punto y el carro está frío y es cuando más consume gasolina. Entonces, estos generadores o estas baterías pequeñas lo que se encargan es de encender el vehículo en modo eléctrico y cuando se acelera y se inicia la marcha, ya conectan el motor de gasolina. Por eso les digo que no están capacitados por su tamaño para moverse por sí solo de manera eléctrica. También la función básica que tienen estos híbridos ligeros es recuperar energía de la batería en desaceleraciones. Cuando levantamos el pie del acelerador, esta línea verde que ustedes están viendo acá en la carrocería, es decir, está cargando o está alimentando la batería y está desconectando el motor a gasolina. Cuando desaceleramos se vuelve eléctrico y cuando frenamos en un semáforo también se pone en modo eléctrico, es decir, tenemos cero emisiones en el momento en el que estamos o en un semáforo o en un trancón o esperando a alguien y por eso se les cataloga pues dentro de la categoría híbridos, pero son con un apoyo muy pequeño y por eso se les llama híbridos ligeros o mild hybrid.
Algunos de los modelos disponibles en Colombia de este tipo de carros son, por ejemplo, el Audi A4, el A6, la Q6, la Q7, la Q8. Hay unos BMW también, como los X5, X6, X7, el 740, un Jaguar, está el Kia Stonic. También tenemos unos Land Rover, el Mazda 3, la CX-30, CX-60, CX-90, algunos Mercedes. Está una pick-up que es la Ram 1500 y un par de Subarus, el Crosstrek y el Forester, y está el microhíbrido más vendido de Colombia, que es el Suzuki Swift, que tiene este tipo de microhibridación. Estos carros no tienen restricciones de la movilidad, lo que en Colombia llamamos el pico y placa, no tienen esta restricción, pueden circular libremente. También la Gran Vitara tiene esta modalidad. Entonces, estos son los microhíbridos, que es como el escalón de inicio dentro de toda esta movilidad, pues verde, por llamarla de alguna manera. Vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los híbridos totales. Estos se llaman por la sigla HEV. Cuando ustedes vean HEV, les están hablando de un híbrido total. Estos carros comparten dos motores que trabajan de forma sincronizada. ¿Cuáles son esos dos motores? Motor a gasolina, que lo vemos acá adelante, donde dice Combustion Engine, el rojo es el motor a gasolina, y también tienen un motor eléctrico que se alimenta con un paquete de baterías. Este Electric Traction Motor que vemos acá azulito es el motor eléctrico que apoya al motor a gasolina. ¿Qué pasa con estos híbridos totales? Que sí pueden marchar en modo totalmente eléctrico, en modo 100% eléctrico, pero solo son en unos momentos dados, es decir, cuando no hay mucha demanda de aceleración o cuando vamos en una vía plana, rápida, a una velocidad constante, sí podemos utilizar la movilidad 100% eléctrica. Este híbrido completo o total no se conecta a la energía externa para recargar la batería. La batería se carga por el funcionamiento del motor a gasolina y los sistemas de recuperación de energía que tienen. ¿Cuáles son esos sistemas de recuperación de energía? Las desaceleraciones y lo que se denomina el frenado regenerativo. ¿Qué es el frenado regenerativo? Cuando yo aplico el pedal del freno, la energía cinética, que es la que mueve el carro, se convierte en energía eléctrica y esa energía va cargando la batería del vehículo. Por eso no hay que conectarlo a una red externa de energía. Digamos que el uso más eficiente de un híbrido total se da en el ciclo urbano, donde pues en trayectos cortos o lentos, el motor eléctrico es el que va a llevar la mayor capacidad de impulsión del auto. Por ejemplo, si nos metemos al centro de la ciudad o estamos en un trancón o marchando lento, siempre vamos a ir en modo eléctrico y va a haber un menor uso del motor de combustión, menor gasto de gasolina y por ende menor contaminación en las zonas sensibles de aire protegido que llamamos como los centros de las ciudades. Los híbridos totales son perfectos para el uso en los momentos más ineficientes de un motor de combustión interna, como les decía ahora, como es el encendido, el inicio de la marcha. Este proceso corre por cuenta o correrá por cuenta siempre del motor eléctrico. El de gasolina solo se conecta bajo una demanda del acelerador. Este tipo de híbridos son los más vendidos en el país actualmente. Híbridos disponibles en Colombia, está la Ford F-150, la Ford Escape, hay un camión que es híbrido total, el Hino Dutro, está también un Honda Civic, hay un Hyundai Kona, está el Kia Niro, el Toyota Corolla y el Corolla Cross, que son los más vendidos del país, como los vamos a ver más adelante, está el Yaris Cross y la RAV4. Son como los principales vehículos que tienen este tipo de motorización. Vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los híbridos enchufables, que se denominan por la sigla PHEV. Esa sigla que ustedes la van a ver en las cifras de ventas o cuando estén leyendo sobre este tipo de vehículos, siempre les va a querer decir que son un híbrido que se conecta a la energía. ¿Cómo funciona? Estos híbridos enchufables tienen, al igual que los híbridos totales,
dos motores, uno a gasolina y un motor eléctrico. Aquí lo vemos, el rojo, el motor a gasolina, y los azules, que son los motores eléctricos o el motor eléctrico que trabaja solidario con este motor a gasolina. El motor eléctrico, en este caso, es la principal fuente de energía del carro y le va a permitir, a diferencia de un híbrido total, una disminución aún más significativa de las emisiones contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Porque este carro puede marchar en modo totalmente eléctrico durante un kilometraje más amplio que el híbrido total. ¿Cómo lo logra? Porque tiene una manera de que marche totalmente eléctrico, sin apoyo del motor a combustión. Quienes tienen híbridos enchufables se dan cuenta que en el tablero tienen un botón o un mando en donde se puede poner el carro. En modo híbrido total, es decir, se conecta motor gasolina y motor eléctrico, o en modo 100% eléctrico, es decir, que queda dependiendo de este tipo de motor. Eso sí, la autonomía es limitada en este tipo de vehículos en modo 100% eléctrico. En los vehículos modernos actuales de mayor capacidad se están logrando autonomías hasta de 100 kilómetros. 100 kilómetros se puede rodar en modo totalmente eléctrico en los híbridos enchufables. En los, repito, en los de mayor capacidad, costo y potencia. En un híbrido enchufable normal, digamos que la capacidad va a 50 kilómetros, 60, 70, en modo totalmente eléctrico. ¿Cómo es bueno esto? Esto es bueno en las ciudades, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestros desplazamientos diarios en las ciudades? Porque es que estas cifras de 60 kilómetros, 50, la gente dice, no, eso es muy poquito. Pero realmente, si lo miramos en nuestro desplazamiento diario, no es tan poquito. Porque, por decir algo, nuestra oficina está a unos 10 kilómetros de la casa, y eso pues es mucho, a unos 10 kilómetros de la casa. Entonces nos podemos ir en modo totalmente eléctrico hasta la oficina, son 10 kilómetros. Nos devolvemos, son 20 kilómetros, y lo hacemos 2 o 3 días así, no tenemos que recargar el carro. Ya si vamos a hacer un viaje largo, ya conectamos los dos motores, le ponemos el modo en donde están los dos motores apoyándose, y ahí el uno apoya al otro en situaciones de baja demanda o de alta demanda. Como les decía, la diferencia con el otro es esta, ustedes ven acá en la parte de atrás del carro que tiene un toma que dice Fuel Filler, ahí se llena de gasolina, y en la parte de adelante, sobre la rueda delantera izquierda, tienen el toma para el puerto de carga. Estos sí se cargan a la energía y para poder cargar la batería. La batería es la que vemos en la parte de atrás del carro, así cafecita grande que dice Traction Battery Pack. Esas son las baterías que alimentan el motor eléctrico, que es el azulito que está acá adelante, para mover el vehículo por sí mismo. Tienen estos carros una batería de alta tensión que se recarga externamente, como les digo. Cuando se inicia la marcha, el vehículo eléctrico es el que enciende el carro y lo puede mantener por sí mismo. Híbridos enchufables disponibles en Colombia. Están un par de BYDs, el King y el Son Plus, el BMW 330e, hay un X3, un X5, el XM, hay un par de Range Rover, Mercedes hay varios, clase C, el GLC, hay un GLE también, el Mini Countryman es híbrido enchufable, la Porsche Cayenne es híbrida enchufable también, y los Volvo, los XC60, los XC90, que tengan el simbolito Recharge. Recharge quiere decir recargable, y estos carros también son híbridos enchufables. Bien, vamos a pasar a los 100% eléctricos. El full eléctrico o BEV. ¿Qué quiere decir BEV? Battery Electric Vehicle. O sea, vehículo eléctrico a baterías. Estos se conocen también pues, por la sigla EV, y son impulsados por uno o más motores eléctricos. Los eléctricos pueden tener uno o más motores, dependiendo de la transmisión. El que tiene un solo motor, pues generalmente va conectado a las ruedas delanteras, pero hay algunos que tienen un motor atrás, los que tienen doble transmisión. Entonces, ese motor mueve las ruedas traseras y mueve las ruedas delanteras. No hay motor a gasolina acá.
Acá no tenemos que tanquear gasolina, simplemente es el carro totalmente eléctrico. Estos motores eléctricos van a recibir la energía acumulada de baterías recargables, que son las que vemos abajo amarillas, que son Traction Battery Pack. Ustedes ven que son mucho más grandes de las que hemos visto, pues porque son las encargadas, solo ellas, de alimentar el motor para mover el vehículo. Entonces deben ser más grandes y de mayor capacidad. A estos carros se les conoce como cero emisiones, porque no emiten nada de CO2 a la atmósfera. Como no tienen pues un motor a térmico o a combustión o a gasolina, pues las emisiones van a ser ceros. No queman combustible, no emiten CO2. Otra característica que tienen los BEV o los vehículos eléctricos es que no producen ruido al desplazarse. La conducción resulta entonces muy silenciosa. Este tema del ruido, de pronto a mucha gente le parece que es inseguro, porque los peatones, por ejemplo, no lo escuchan venir. Entonces, estos cuentan con un sonido, digamos, particular cuando están sobre todo reversando o cuando van a muy baja velocidad, se emite un sonido que es perceptible por el oído humano, pero en ningún momento es un ruido, pues así como el del motor a combustión, es un sonidito, como un pitido que tienen estos carros para alertar a los peatones de que se acerca un vehículo eléctrico y se puedan dar cuenta pues de esto para evitar un accidente. Otro dato interesante de los vehículos eléctricos es el tema de la aceleración. Quienes han conducido un vehículo eléctrico se dan cuenta que la aceleración es lineal, es instantánea, la entrega de potencia es directa, no tiene la ineficiencia de un motor a combustión. Los motores a combustión son tremendamente ineficientes, como lo hablábamos ayer, porque necesitan una temperatura de trabajo, necesitan unas revoluciones para poder funcionar a su máxima capacidad, que los aceleremos a fondo a veces. En fin, en el motor eléctrico se enciende el vehículo, no percibimos nada cuando encendemos el auto, es como encender un electrodoméstico, no suena nada, pero un aviso en el tablero te indica que el carro está encendido y que ya puedes, generalmente es un aviso que dice ready o listo. Ahí ya pones la caja de cambios, otra diferencia, no hay caja de cambios, porque solamente tienen una velocidad. Es como el metro. Ustedes van en el metro y sienten es una velocidad y una aceleración. Así son estos carros. Ustedes ponen la D, por ejemplo, el drive, y el carro no hace cambios, no pasa, no, sino que es a una sola velocidad que va. Por eso la entrega es total, lineal, y la aceleración de estos carros es muy interesante. La gente cuando los maneja por primera vez se descresta, como decimos en Colombia, pues se sorprende por la aceleración tan intensa que tienen estos vehículos, casi como la de un deportivo. El principal factor que nos va a determinar la escogencia de un auto eléctrico es la autonomía. Es lo que la gente más pregunta cuando va a averiguar por un carro eléctrico, pues después del precio es la autonomía. ¿Cuántos kilómetros me puede hacer con la batería cargada? ¿Cuánta distancia puede recorrer? Esta cifra no es una ciencia exacta. Los manuales o los catálogos del carro pueden decir una cifra, pero generalmente esta no corresponde a la realidad. ¿Por qué? Porque eso depende de nuestros hábitos de conducción. Si manejamos el carro intensamente, es decir, acelerando mucho o mucha velocidad, la batería va a disminuir su autonomía, va a bajar considerablemente su rango de autonomía. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la media hoy en día son 400 kilómetros. El carro da 400 kilómetros en el papel. Pero si manejamos muy rápido o con mucha loma o con mucho demanda y gasto de energía, esto se nos va a disminuir más o menos a unos 220 kilómetros, 220, 230 kilómetros o por ahí. ¿Cómo se puede aumentar esta cifra? La primera es teniendo una conducción eficiente, una conducción consciente del vehículo, y la segunda es recargándolo en las desaceleraciones, en las frenadas. Ahí podemos recargar, por decir algo. En la ciudad de Medellín hay una avenida muy conocida, una vía muy conocida que es la vía Las Palmas, ¿cierto? Esta vía tiene 16 kilómetros de pendiente. Se sube los 16 kilómetros de pendiente y el gasto de energía es notorio. Cuando bajamos esa misma loma en el auto eléctrico, podemos ir recargando la energía. Ojo, no se va a recargar en el mismo nivel en el que se gastó. Por decir algo, subí los 16 kilómetros a toda velocidad,
como suele ocurrir pues aquí en Las Palmas, a toda velocidad. Me gasté un 25% de la batería, o un 20% de la batería. Eso es mucho, pues, estoy exagerando la cifra. Me gasté un 20% de la batería. Voy a recargarla bajando. Esa recarga va a ser más o menos la mitad, 10% o 12% en el mejor de los casos. En un carro que yo probé, que se llama el Chevrolet Bolt, fue donde tuve la mayor capacidad de regeneración. Regeneré el 16% de lo que me gasté. Es una cifra muy buena, muy interesante debido a los sistemas que tiene de frenado regenerativo y de desaceleración para cargar la batería. Este frenado inclusive tiene varios niveles en donde uno puede regularlos para que ustedes ven en un carro eléctrico, por ejemplo, que uno levanta el acelerador y el carro se frena. Esto es por el frenado regenerativo para cargar las baterías, pero este nivel se puede aumentar o disminuir para que sea menos invasivo, porque es que es muy maluco a veces cuando uno va en un carro eléctrico y levanta el pie, el carro se frena así como inmediatamente y uno se sacude y se vuelve como incómoda la marcha. Esto se puede regular para que sea un poquito más, menos notorio y más llevadero. También las condiciones climáticas y las condiciones del camino van a influir en el gasto de la batería. Se han recibido noticias, por ejemplo, esto pues no nos atañe a nosotros, pero se lo voy a contar de manera de curiosidad, que en los países donde hace un invierno muy crudo, muy fuerte, los países nórdicos, Islandia, Canadá, el gasto de la duración de la batería es mucho menor. Se disminuye porque pues la gente prende la calefacción y la batería no se calienta lo suficiente y tiene un gasto de energía mucho mayor. Entonces se ha notado que un problema o una situación, por llamarlo de alguna manera, con estos vehículos eléctricos en estos climas tan extremos es que en frío dura menos la batería. Entonces la gente, por ejemplo, o prefiere o enciende la calefacción o se queda tirada en medio de la vía. Entonces ha habido como algunos problemas que se han generado por esto, pero las marcas están trabajando pues en este tema como para hacerlo un poquito más llevadero. Hay muchos carros ya, mucha oferta de vehículos eléctricos en Colombia. Están los Audi e-tron, los BMW que tienen la i, el i4, el i5, la iX, los BYD, BYD es una marca china que tiene los Dolphin, Seal, Han, Joan, el Tank. Chang'an tiene un carrito que se llama el Lumin, que es un carrito barato, pues barato dentro del costo que tienen estos carros eléctricos. Chevrolet tiene el Bolt que les estaba mencionando. Hay otros chinos como el Ceres, están coreanos como el Hyundai Kona y el Ioniq, que es un carro muy interesante, fue nombrado carro del año, el año anterior. Están los Jack, hay unos Jaguar, los Kia Niro, el EV9, el Mazda MX-30, que tiene las puertas que se abren al contrario. Hay algunos Mercedes, el EQA, el EQB, el EQE, el EQS, MG, que es una marca que era inglesa y ahora es china. Está el Mini Cooper, que es totalmente eléctrico, el Nissan Leaf, el Porsche Taycan, los Renault, el Zoe, el Kangoo, el Kwid E-Tech y el Megane E-Tech, y un par de Volvos, el XC40 y el C40. Vamos a pasar a una categoría nueva en Colombia. Bueno, antes vamos a hablarles del eléctrico con pila de hidrógeno, que es un carro que todavía no se vende en Colombia, solamente se vende en unas regiones de Estados Unidos como California y en algunas zonas de Europa que tienen las hidrogeneras, es decir, sitios donde se va a cargar hidrógeno. Estos funcionan con unos tanques de hidrógeno que son los verdes que vemos acá y que se cargan por la toma de combustible que vemos en la parte de atrás amarillita. La gente va a la hidrogenera, recarga el carro. Esto tiene la particularidad de que se demora lo mismo que cargar gasolina. Es decir, pues 1 minuto, 2 minutos se demora en cargar el auto con este hidrógeno. Ese hidrógeno alimenta el paquete de baterías que vemos atrás, lo lleva a una celda de combustible que convierte el hidrógeno en una reacción química que lo hace mover el motor eléctrico. Los vehículos a hidrógeno son carros eléctricos, ¿listo? Son vehículos 100% eléctricos. Las emisiones que producen son agua. Por el exhausto sale agua, sale H2O, agua.
pues no en grandes cantidades, pero sí en unas goteras, es agua limpia, pues no es agua sucia, y no emiten pues emisiones de CO2. Tienen también unas baterías que pueden recargarse con la frenada o con las desaceleraciones o directamente pues con el sistema de hidrógeno. Este es un tipo de tecnología que todavía no está muy bien desarrollada. Hay que instalar todas las hidrogeneras. No tenemos ninguna en Colombia, no tenemos, creo que ninguna en Sudamérica. Hay unas pocas apenas por el tema del desarrollo. O sea, el hidrógeno es muy costoso hoy en día para tanquearlo. Pues digamos que si lo medimos por galones, un galón de hidrógeno estaría costando como 80.000 pesos pues hoy en día. Entonces, lo está haciendo un poquito difícil todavía. Hay que desarrollar un poco más esta tecnología, pero se las quería mostrar porque es otro de los intentos que están haciendo los fabricantes por tener vehículos cero emisiones. Ahora sí pasamos a que les estaba diciendo que es una tecnología nueva en Colombia que se llama el eléctrico de rango extendido, IREV. Solo hay un vehículo que lo tiene en Colombia, que es el Nissan X-Trail e-Power. Esto funciona de la siguiente manera. Funciona con dos motores también. Un motor eléctrico alimentado por una batería, como en los carros eléctricos. Aquí lo vemos en la mitad. El motor eléctrico azul alimentado por una batería amarilla. Y digamos que esta batería es recargada por un motor a gasolina, que lo vemos aquí atrás. Pero ese motor a gasolina no está conectado a las ruedas del carro. Es decir, ese motor a gasolina funciona como un generador de energía, power generator, que vemos acá. Es un motor que el motor a gasolina solamente carga la batería. Y la batería le pasa la energía al motor azulito que vemos, eléctrico, y ese va conectado a las ruedas. Entonces, mucha gente hacía la comparación y decía, eso funciona como una planta eléctrica. Pues sí, como una planta eléctrica. Tiene un motor a gasolina atrás, al que tanqueamos, le echamos gasolina, y ese motor simplemente carga la batería. Entonces, el e-Power o el eléctrico de rango extendido no hay que cargarlo a la energía externa. Este carro no se carga con una electrolinera o con una estación de carga. ¿Cómo lo vi yo? Es un carro eléctrico con el que le puedes dar la vuelta a Colombia, porque no lo tienes que cargar en una electrolinera, en una estación de carga. Pero sí produce emisiones, porque pues tiene un motor a gasolina, y ese motor a gasolina produce unas emisiones que hay que sacarlas por alguna parte. Entonces tiene un exhausto en donde tiene unas emisiones que no son muy representativas. Claramente son menores pues que las de un motor normal a combustión, pero digamos que el eléctrico de rango extendido tiene como todo en uno. Tiene motor a gasolina, tiene motor eléctrico, es un carro eléctrico porque las ruedas no están conectadas al motor a gasolina. Entonces, la homologación fue un poco complicada de este carro. Recuerdo que cuando lo homologaron, pues, dije, bueno, esto es un carro híbrido, es un carro eléctrico, ¿es un carro qué? Entonces lo pusieron como híbrido, como híbrido gasoeléctrico. Fue la denominación que le dieron, un carro gasoeléctrico. Entonces, es una tecnología que va a llegar en otros carros, va a llegar en otros vehículos, pero por ahora la tenemos en la Nissan X-Trail e-Power, que es un carro muy interesante, la verdad es un carro muy interesante, he tenido la oportunidad de probarlo, es un carro que tiene muy buena potencia, uno todo el tiempo está escuchando el ruido del motorcito a gasolina, pero no es muy invasivo pues tampoco. Y sí, es un carro, como digo yo, le puedes dar la vuelta a Colombia sin necesidad de repostar energía, porque la energía solo se carga con el motor a combustión. Aquí están las diferencias con los otros dos motores. El vehículo 100% eléctrico, ustedes ven que tiene batería, el inversor y el motor. Y el híbrido convencional tiene motor a gasolina, solidario con el motor eléctrico, generador de energía que se carga por una batería. Esas son las diferencias pues, con este tipo de vehículos. Bien, ya conociendo entonces cómo funciona cada automóvil, cada vehículo, vamos a pasar entonces a ver eso, cómo va dentro del mercado de los autos eléctricos en nuestro país.
También me averigüé unos datos de Bolivia que les voy a dar ahora pues para nuestros amigos bolivianos que nos están escuchando acá en la reunión. Estas son las ventas, el crecimiento de ventas de carros eléctricos en el mundo entre 2015 y 2023. Miren, en el año 2015 eran cerca de 1 millón o 2 millones de carros los que había circulando por todo el mundo. Hoy tenemos una cifra cercana a los 15 millones de carros circulando por todo el mundo. Esta cifra es muy pequeña comparada con el parque automotor mundial. En el mundo se calcula o se estima que hay cerca de 1.300 millones de vehículos circulando. Somos 7.000 millones, 8.000 millones de personas, hay 1.300 millones de vehículos circulando en el mundo y de estos apenas hay 15 millones circulando en los 5 continentes. Entonces, lo que tienen los vehículos eléctricos es una posibilidad de crecimiento muy grande. No vamos al ritmo que quisieran los gobiernos y los fabricantes. Ustedes se han enterado que dicen, no, en 2030 todos los carros van a ser eléctricos, no, en 2035 todos los carros van a ser eléctricos. Esa línea se ha ido corriendo. Ya vamos como en 2050, que esa línea, que van a ser los carros totalmente eléctricos porque es que no vamos creciendo al ritmo que se quiere. ¿Por qué? Porque es que los carros eléctricos son costosos, primero que todo. Segundo, no hay la suficiente infraestructura de carga todavía en el mundo para tenerlos. Tercero, todavía hay mucha reticencia a comprarlos porque pues hay mucho tema con esto. Dicen, bueno, ¿y cuánto me dura? ¿Y qué hago con la batería? Y muchos mitos, pues si llueve entonces me electrocuto, ¿o qué pasa? En fin, o sea, hay mucha pedagogía por hacer con el tema de los carros eléctricos para que la gente pues se entere cómo este tipo de movilidad y se decante hacia él. Los principales países que tienen carros eléctricos son China. Yo tuve la oportunidad de estar en China hace como un mes y medio y me di cuenta que, o sea, el 60% de los carros que circulan en China son eléctricos. Ya eso es un tema visto por ellos, tienen unas marcas propias inclusive. Yo veía los carros de ellos, ¿esto qué marca es? ¿Esto qué modelo es? O sea, tienen unas marcas internas solo para el mercado de ellos. Ya los van a empezar a exportar, nos estaban precisamente, pues nos llevaron a mostrarnos cómo es la industria de ellos de eléctricos y realmente es una cosa loca lo que viene para el resto del mundo. O sea, estos manes están haciendo unos carros muy tesos, los van a traer ya a nuestros países y van a tomar la delantera en este sentido. Europa también tiene muy buenos carros en circulación, América del Norte, y un poquito más claro vemos el resto del mundo, Corea del Sur y Japón. En el contexto latinoamericano, pues apenas estamos creciendo en este tipo de vehículos, como les decía pues al principio, y Colombia es uno de los principales países. Vamos a ver la siguiente diapositiva para mostrarles las ventas de híbridos y eléctricos en 2023. Este corte es a octubre. Perdón, porque todavía no tengo la cifra de noviembre. Noviembre se acaba hoy y mañana nos van a dar esa cifra. 24.490 unidades de híbridos y eléctricos se han vendido en Colombia en lo que va de 2023. Esto es un crecimiento del 2.9% comparado con 2022. Para los amigos de Bolivia, me averigué este dato y es que entre 2021 y 2023 se han importado 2.600 carros híbridos y eléctricos. Esta cifra pues es pequeña comparada con la de Colombia, pero van en su crecimiento. Van importando los carros y como les decía, tienen una ventaja sobre nosotros porque ellos tienen un carrito que hacen allá, que se llama el Quantum. Es un carrito bien interesante que entiendo que es un biplaza para 2 personas, pero pues por lo menos tienen una industria y ahí van con su carro, con su Quantum. De esa cifra de 2.600, creo que 800 de ellos son eléctricos, totalmente eléctricos. Y generalmente llegan a Cochabamba, llegan a Oruro, llegan a Santa Cruz de la Sierra. Son como las principales zonas donde están este tipo de automóviles. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estas son las ventas de eléctricos en Colombia, 100% eléctricos, 2.758 unidades. En lo que va de 2023. Aquí registramos una caída del 2.1%, porque ustedes saben que el mercado nacional está contraído en cuanto a ventas.
la disminución es cerca del 30% menos este año comparada con 2022. Es un año, pues, vamos a hablar las cosas como son, es un año de crisis dentro de las ventas de carros nuevos y obviamente los vehículos eléctricos han tenido su afectación, pero dentro del contexto latinoamericano, como les digo, 2.758 unidades es una cifra destacable para 100% eléctricos. Este carrito que vemos acá es el Chang'an Lumin, que ese carro se vende en el país y es un carrito como de 70 millones, 80 millones de pesos, un carro pequeñito, urbano, bastante simpático. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí están las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en 2023. Híbridos e híbridos enchufables. Híbridos totales, 20.413. Híbridos totales. Aquí se incluyen los microhíbridos también. 20.413 y 1.319 híbridos enchufables. La caída de los híbridos enchufables es del 14.1%. ¿Qué pasa aquí? Los híbridos enchufables son vehículos costosos, son costosos de producir porque ustedes ven, le tienen que poner dos motores, le tienen que poner el motor a gasolina y el motor eléctrico. Además los tienen que hacer enchufables. Y son vehículos generalmente costosos, potentes, de marcas premium, como BMW, Mercedes, en fin, y son los carros un poquito más costosos. Entonces estos han tenido pues la caída, aunque son los más prácticos. ¿Por qué? Pues porque pues, cuando se me acaba la energía eléctrica uso el motor a gasolina. Entonces no tengo pues como ese problema de, ay, me voy a quedar sin energía, me voy a varar. No, pues, ahí está el motor a gasolina que suple el tema. Pero esas son pues las cifras de ventas actuales. Pasemos a la siguiente. Estas son las marcas más vendidas en el país, a octubre de 2023. La marca más vendedora en el país es Toyota, tiene 8.034 unidades de los siguientes vehículos: Corolla, Corolla Cross es el híbrido más vendido de Colombia, el Yaris Cross y la RAV4. Toyota solamente vende híbridos totales, ni microhíbridos, ni híbridos enchufables, ni eléctricos. Todos estos carros que vemos acá son híbridos totales, es decir, los que no se recargan, que son los más vendidos del país. Sigue Mazda con 4.270 unidades de 3 microhíbridos, CX-30, CX-60, CX-90 y el Mazda 3, 4 microhíbridos, perdón, y un totalmente eléctrico que es el MX-30. Este es el primer carro totalmente eléctrico de Mazda, el MX-30, que entra aquí pues en esta cifra. En tercer lugar está Suzuki, que tiene 3.348 unidades del Swift, que es un microhíbrido, y el Gran Vitara, que es un microhíbrido también. El Swift es el microhíbrido más barato del mercado, tiene un costo de 86 millones de pesos aproximadamente. Sigue Mercedes-Benz, 1.189 unidades de sus... ¿Por qué vende 1.189 unidades? Porque tiene un montón de carros. El EQA, el EQB, el EQE, el EQS, la GLC, la GLE, el GLS, el clase A, el clase C y clase E. Todos esos con algún tipo de hibridación, o híbrida enchufable, o eléctrico total, o con microhibridación. Nissan tiene 997 unidades con el Leaf, que es un modelo totalmente eléctrico, y la que les mencionaba ahora, la eléctrica de rango extendido, que es la X-Trail e-Power, que es un carro que ha tenido muy buena acogida por parte del público. De estas 997 unidades, yo me atrevería a decir que 900 son del X-Trail e-Power. BYD, la marca china, 893 unidades, modelos Dolphin, Seal, Song, Han, la Yuan y la Tang, todos eléctricos, menos la Song. El Ford, 767 unidades de la Escape y la F-150, que no la mencioné acá, son híbrido total y son híbridos totales los dos. Volvo, 656 unidades del XC40, el C40, el XC60 y el XC90. Subaru tiene 582 unidades del Crosstrek y Forester, ambas son microhíbridas. Y BMW ocupa el 10º lugar con sus modelos i4, i5 y X3, que son totalmente eléctricos. La X5 que es híbrida enchufable, X6, X7 y el Serie 7 que son microhíbridos. Esas son las cifras de ventas en el país a octubre de 2023. Vamos entonces con la siguiente diapositiva para mostrarles cuál va a ser la evolución o cómo está siendo la evolución del automóvil eléctrico. Hace 10 años o 15, cuando empezaron a llegar los primeros eléctricos,
La autonomía era de 100 y 200 kilómetros, eso era lo máximo que tenían. La capacidad de carga era muy poca, 15 y 25 kilovatios hora, hoy son 50, 70, entre 100 y 200 kilómetros de autonomía, esta aquí la repetí, 6 y 8 horas de carga se demoraba para un vehículo de estos, lo cual lo hacía pues, había que tener tiempecito para cargarlo, y los perfiles eran eminentemente urbanos, las baterías eran de plomo ácido, que eran baterías no reparables, pasamos luego a las de níquel cadmio, ahora tenemos las de níquel metal hidruro y finalmente la batería actual de iones de litio, que es la más utilizada actualmente en los vehículos eléctricos que tienen celdas reparables. Es decir, que no hay que botar la batería, sino que simplemente se reparan las celdas que están dañadas y se extiende pues como su rango de uso. Siguiente diapositiva. Hoy el carro eléctrico tiene una potencia superior a 150 caballos de fuerza, antes eran de 80, 90. Las aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora ya se hacen en menos de 8 segundos. Hay carros muy rápidos, carros eléctricos que tienen unas aceleraciones fulgurantes, 5 segundos, 4 segundos. El Porsche Taycan tiene 2.8 segundos para llegar a 100 kilómetros por hora, es una bala ese carro. Capacidad de batería superior a 50 kilovatios hora, lo que les estaba mencionando ahora. Autonomía ya tiene 400 kilómetros o más, hay carros ya de 600 kilómetros de autonomía. La potencia de carga va hasta 150 kilovatios, es decir, que en una estación de carga rápida, como hay varias ya en el país, hay un par en Medellín, carga al 80% en 20 minutos. En 20 minutos el carro está cargado al 80%. Tiene carga que le puede durar entonces ya para varios días, autonomía para viajes relativamente largos con estos 400 kilómetros. Se han hecho pruebas en algunos carros de ir de Medellín a Bogotá y se ha logrado con una conducción tremendamente eficiente, aunque hay una estación de carga en la mitad del camino, no hay ningún problema pues con eso. Los carros ya son más grandes, antes eran chiquiticos, de 2 personas, ya son más grandes, familiares, camionetas, pickups, etc. Y tienen la deportividad de un carro eléctrico, pues ustedes aceleran y ese carro es una bala, y el comportamiento, digamos, un rango o un tema ya más deportivo. Pasemos a la siguiente. Vienen los carros eléctricos autónomos. Los carros autónomos son los que se manejan por sí mismos. Hay diferentes niveles de autonomía. Hay carros que se pueden estacionar por sí mismos, que los tenemos en nuestro mercado. Hay vehículos que se pueden mantener leyendo las rayas del camino. Cuando leen que la raya es continua, el carro se mantiene dentro del rango y si se está saliendo, vibra la dirección y nos avisa que debemos tomar el timón. Ese es otro nivel de autonomía, ya hasta la autonomía total, en donde el vehículo lee todas las señales del camino y se puede mover por sí mismo. Como ustedes se imaginarán, en nuestros países latinoamericanos es muy complicado esto, que el vehículo lea todas las señales, porque pues hay unas señales que tienen un sticker, otras están pintadas con aerosol, otras están borradas, otras no se leen. Entonces es un problema tener un carro 100% autónomo, porque si no lee la señal, sigue derecho y causa un accidente. Estos vehículos se guían por sensores, por cámaras que tienen que leer perfectamente esto. Los vehículos 100% autónomos funcionan en ciudades que relativamente tienen bien las señales y todo, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, en fin, ahí los están probando. Hay unos taxis, hay unos vehículos de entrega de domicilios que están funcionando bajo esta medida, pero sin embargo, algunos han causado accidentes, porque o no leyeron la señal, o estaba caída, o en fin, y han causado algunos accidentes. Esto es una ciencia que todavía está por verse. Tenemos autonomía superior ya a 600 kilómetros, tenemos las baterías reparables con vida útil superior a 10 años, completamente autónomos algunos son hechos con conciencia ecológica porque son fabricados con materiales reciclados, materiales reciclables, son respetuosos con la naturaleza, algunos se hacen con reciclados PET, o combustible con maíz, cañas de azúcar para hacer los asientos, las pinturas son de origen biológico. Me da mucha risa porque algunos venden que la cojinería es vegana, es decir, que no se utilizó ningún tipo de cuero, no se utilizó nada de origen animal para hacer el carro, entonces son carros veganos. Pasamos a la siguiente diapositiva para mostrarles cómo van a ser las ventas. Las ventas de estos carros, mejor dicho, se van a vender hasta normalmente. Hay carros que se venden normalmente, es decir, yo voy, lo compro, pago una plata. Hay otro tipo de venta que es el renting, en donde el carro no es mío, sino que es de una empresa que me lo alquila y yo le pago mensualmente.
Le pago, no sé, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos mensuales por un carro, y la empresa que me lo alquiló se encarga de todo, se encarga de su mantenimiento, se encarga de pagarle impuestos, de pagarle seguro, de hacerle reparaciones, de sustituir los consumibles, pero yo tengo que pagar una mensualidad, y en el caso del carro a gasolina, pues echarle gasolina, y en el caso eléctrico, pues yo cargarlo. El leasing es parecido al renting, pero al final del contrato tengo la posibilidad de comprar el carro. Decir, bueno, yo me voy a quedar con este carro, ¿en cuánto me lo vende? Entonces compro el carro después de haberle invertido una plata en el alquiler. La suscripción, esto es bien interesante, es un tema que no ha llegado todavía a nuestros países, pero se está empezando a utilizar en Europa. La suscripción es, haga de cuenta, yo tener un carro como si tuviera Netflix o como si tuviera Spotify. Yo pago una mensualidad, por decir algo, pago 2,5 millones de pesos por usar el carro. Ah, pero la gente dirá, pues eso es igual al renting. No, porque en la suscripción yo puedo dejar de usarlo cuando yo quiera. En cambio, en el renting tengo que hacer un contrato. Perdón, el contrato va 24 meses, 36, 72. En la suscripción, yo digo, lo voy a usar, y un día cualquiera digo, ah, ya no lo voy a usar más. Entonces voy y lo devuelvo, y ya, y listo, y no pasó nada. O sea, hasta ahí lo pagué. Entonces, esto se está empezando a usar en Europa con este carro que vemos en la foto. Este carro que vemos en la foto es de marca Lynk & Co., que es una marca sueca, propiedad de Volvo, y de Geely, que es una marca china. Geely es dueña de Volvo y Volvo es dueña de Lynk & Co. Y Lynk & Co. Tiene solamente este tipo de modalidad. Entonces, y solamente tiene este carro, y solamente lo tiene en azul o plateado. Entonces, es la posibilidad que yo tengo para escoger. Y lo voy por suscripción. Pago en Europa, es alrededor de unos 600 euros mensuales que se pagan por el carro. Y cuando digo ya no lo quiero usar más, pues lo devuelvo y listo, no pasó nada. La otra modalidad, la de car sharing, que el car sharing funciona bajo aplicaciones, en donde digo, ¿quién va para ISA todos los días que vive cerca a mi casa? Fulano de tal, entonces fulano de tal, vos me recoges todos los días y yo te pago una parte de la gasolina o te pago una parte de la electricidad o nos vamos compartiendo los costos, pero me llevas y me traes todos los días, listo. Entonces es el tema que se hace con el car sharing, que todavía no está muy difundido, pues porque ustedes imaginarán que a veces hay problemas logísticos, pues el que se enfermó ese día es el dueño del carro, entonces se quedaron todos sin carro. Entonces, tiene todavía pues como unos temas por verse. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y es que no va a haber concesionarios, lo que va a haber son salas de encuentro, porque a usted le entregan el carro, o sea, cuando usted coge el carro por suscripción, dice, va, reclámelo a tal parte, a un garaje o está parqueado entre el centro comercial o simplemente vaya, reclámelo, y usted con una aplicación lo abre y se monta en él y lo prende. Entonces los concesionarios van a desaparecer y se van a convertir en salas de encuentro como las de Lynk & Co. que tenemos aquí, donde la gente va y eso tiene coworking, tiene un barcito. Pasemos a la siguiente para mostrarles. En la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, esa no quedó. Está aquí adentro, ustedes pueden ver que tienen unos butaquitos, tienen un barcito, tienen un lounge donde la gente va y comparte cómo te ha ido con el carro, cómo vas con la aplicación. Tiene una zona, como les digo, de coworking. Entonces son sitios de encuentro que ya existen en Europa. Este es uno que está, entiendo que en Estocolmo, en donde ya esos son los concesionarios, y hay alguien, pues un host, que lo recibe a uno y le va como contando cosas, y uno no sé, le pone quejas o pondera el carro, o en fin. Eso va a ser como el futuro de la movilidad. Si queremos comprar un carro, lo compramos. Si queremos rentarlo, pues se renta. Si lo queremos por suscripción, pues le damos por suscripción. O si lo queremos compartir, pues bien. En la única modalidad en la que el carro es nuestro es en la venta. Ni en el renting, ni en el leasing, ni en la suscripción, el carro es nuestro. El carro es de una compañía, la que nos lo alquiló. Entonces eso tiene también unos beneficios tributarios, porque como no tenemos un bien para declarar, entonces tenemos ahí unos beneficios tributarios, y cuando nos aburrimos de él, simplemente lo dejamos, no nos preocupamos por la reventa, de, ay, le perdí plata, tan difícil de vender este carro, no. Simplemente le digo al dueño, vea dueño, aquí le devuelvo su carro, pico y chao, me da uno nuevo, o cojo otro carro, o en fin.
Entonces, ese es uno de los grandes expectativas y futuros que va a tener la modalidad. Como ya les mostramos en la diapositiva que sigue, pues aquí terminamos esta charla y esperamos que les haya gustado, que se hayan enterado de cuáles son las tendencias, cómo funciona cada carro eléctrico, híbrido, híbrido enchufable, microhíbrido. Cuando les hablen de esto, ya ustedes van a saber entonces de qué le están hablando y así ustedes dirán, yo necesito un microhíbrido, yo necesito un híbrido enchufable o un eléctrico total. Así que muchas gracias, los dejo aquí en manos de Caroline. Listo, Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que nos sirvió bastante todo tu conocimiento y todo lo que nos compartiste el día de hoy, y creo que nos respondió muchas inquietudes que teníamos sobre este mercado. Como les mencioné a inicios de la charla, tendremos el día de hoy otro sorteo para los asistentes de la charla del día de hoy. Entonces, en el chat les vamos a compartir un enlace, como la dinámica es la misma de los días anteriores. Ingresan al enlace, responden el cuestionario que tenemos allí y la idea es que la primera persona que responda las preguntas correctamente es la que va a ganar el premio que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces ya les vamos a dar unos minuticos para que respondan las preguntas y pueden ingresar al enlace que les compartiremos acá por el chat. Entonces recordemos, cuando seleccionemos la persona que respondió las 5 preguntas de una forma correcta, nos comunicaremos con este usuario para hacerles llegar el premio que tenemos para ustedes. Por el momento no hemos recibido respuestas, ya vamos a compartir acá la pantalla para que revisemos quiénes son los ganadores, quién es el ganador. Listo, vemos que ya han llegado muchas respuestas acá del formulario. Tenemos acá el orden de llegadas de las respuestas. Recarguemos acá la página, vemos que la persona número 4, revisemos quién es, respondió las 5 preguntas correctas y es Johnny Dan Correa Sierra de Isagen. Entonces a Johnny, felicitaciones. Como les mencioné, nos contactaremos contigo para hacerte llegar el premio de la charla del día de hoy. A todos los participantes y asistentes, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana para la charla del ABC de los ODS, que también es un tema súper importante para todos nosotros. Entonces, que tengan todos un feliz día.